Hay un escritor que dijo, no es difícil ser niño, lo difícil es vivir en un mundo de adultos estresados. ¿Qué piensas tú acerca de eso? No es difícil ser niño, sino lo difícil es vivir en un mundo de adultos estresados. Cada vez la sociedad se está viendo en una situación como más materialista y como más estresada por todos los eventos que están sucediendo. Ya sea por los eventos de nuestra sociedad, de nuestro país, como también los eventos en otros países. La zozobra por los conflictos, por las tensiones políticas entre Rusia, Ucrania, la caída del Bitcoin, la crisis económica en nuestro país, la crisis política, la crisis mediática, la pandemia y todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor, crea quizá una sociedad un poco convulsionada, que vive en un estado de alerta máxima. Esto hace que estemos estresados, lo que vuelve un poco tóxico la situación para la niñez, al grado que la sociedad se vuelve violenta. Esta violencia que está sucediendo en este tiempo abarca a aquellos seres inocentes, aquellos niños que pues en realidad no tienen culpa de nada, absolutamente. Sin embargo, muchas veces se culpa a los niños por cosas que ellos no tienen la culpa. Surge entonces lo que se le llama maltrato infantil. Y que si bien es cierto, no voy a hacer referencia a lo que es el maltrato infantil como el maltrato físico, porque hay muchas personas que dicen, no, pero es que en mi casa no maltratamos a los niños no están siendo maltratados, aquí no se les pega, aquí no se les tortura. Esto no es como la generación silenciosa, aquella generación silenciosa que únicamente el padre miraba a su hijo y aquel hijo ya sabía lo que tenía que hacer. Y rápidamente se callaba, se ocultaba y se quitaba, porque sabía que los castigos eran severos. No se trata solo de la violencia física, no se trata solo de este tipo de violencia o de otro tipo de violencia. Hablemos de maltrato psicológico. Hablemos de este maltrato que se está dando hoy en día y que cada vez se ve más común. Y que de cierta manera el ser humano trata de romantizar este tipo de conductas. Y esto está afectando porque a la larga estos niños van a desarrollar ciertos traumas que les van a dificultar poder encajar en la sociedad y desarrollarse con normalidad cuando estos niños sean grandes. Y es ahí donde se debe de poner todo el empeño, todo el esmero de nuestra parte como padres para crear una sociedad, un ambiente más amable, un ambiente más tranquilo para que nuestros niños tengan un mejor futuro. Que a la larga, este mejor futuro de ellos es responsabilidad de cada padre. Hablemos entonces un poco acerca del maltrato psicológico. ¿Qué es el maltrato psicológico? Es aquel en el que no intervienen golpes físicos, es aquel en el que no intervienen golpes con una correa, golpes de una o de otra manera, ¿no? Sino que interviene un tipo de maltrato psicológico. Es decir, que a través
de miradas, de golpes, de menosprecios, vamos a causar laceraciones emocionales que van a traer cualquier tipo de trauma y que pueden hacer que nuestros niños, que nuestra niñez esté viviendo una situación bastante complicada. Es típico, hoy en la época de estudios, es típico que al ver cierta dificultad para aprender de parte de los niños que están yendo a los primeros grados, a primaria, encontramos en ellos cierta dificultad para aprender. Y muchas veces el padre, sin saberlo, le dice a su hijo, es que tú eres un burro y no sirves para nada. Esto es bastante común y créeme que es muy probable que así como tus servidores de la generación X, yo escuché esas palabras cuando era niño. Y es posible que tú también las hayas escuchado cuando eras niño. Y que crecimos así, escuchando a nuestros padres de esa forma. Es posible que escuchaste a tus abuelos y que escuchaste quizá a algún familiar tuyo o escuchaste en otra persona, ¿no? Que sus padres le decían, es que tú eres un burro y no sirves para nada. Aparentemente son solo palabras, pero a la larga, este tipo de palabras, este tipo de expresiones va a llegar a afectar, va a llegar a crear barreras dentro de la psique de aquel niño que después se le va a dificultar. Y cuando este niño crezca, esas palabras sirven como una especie de control mental. Y cada vez que quiera realizar una acción, pensará, es que yo soy un burro y no sirvo para nada. Es decir, lo que nosotros estemos diciendo hoy a nuestros hijos sirve como una programación. Estás escribiendo en la psique de ellos. Por lo tanto, si tu hijo, si tu hija tiene ciertas dificultades para aprender, pues sería necesario hacer un análisis y ver cuál es la razón por la que se le dificulta el aprendizaje. Puede ser que la metodología que se está utilizando para enseñarle no sea la correcta. Muchas veces en las escuelas públicas, y con el respeto que merecen todos los docentes de escuelas públicas, utilizan una metodología, una pedagogía bastante arcaica, por lo que de cierta manera se les dificulta el aprendizaje. Utilizan un tipo de metodología que es una metodología ya desfasada y quieren utilizar esta metodología con todos los niños, cuando todos los niños tienen diferentes formas de aprender. Pero bien, no culpemos a los maestros. Si no, observemos nosotros en que en muchas ocasiones no es el niño el que tiene dificultad de aprender, sino es quien le está instruyendo. Pero vayamos un poquito más. Y ahora, imagínate que con las clases semipresenciales, que quiere decir que un día está en clase y otro día tiene que hacerlo en su casa, esto le dificulta más. Porque ahora tiene que convertirse en un niño autodidacta. Es decir, aprende un poco en la escuela y aprende un poco en su casa. Pero esto no es fácil, requiere mucha disciplina. Sin embargo, el padre es muy probable que no sepa qué significa ser autodidacta. Por lo tanto, únicamente le dirá a su hijo, es que tú no sirves para nada, es que tú eres un burro, por eso no aprendes. Ahora, esas palabras lo van a marcar para toda la vida y entre más se las digas, más daño le va a causar a aquel niño. El decir no sirves para nada está condenando a tu hijo a que no sirva para nada. Porque eso es lo que le estás enseñando, no sirves para nada. Cada vez que aquel niño quiera emprender algo, cada vez que quiera realizar alguna acción,
cuando quiera casarse, cuando quiera iniciar un trabajo, cuando quiera iniciar una empresa, cuando quiera realizar cualquier acción, las palabras grabadas en su mente serán: no sirves para nada. Imagínate qué terrible esta situación, que cada vez que ese niño quiera hacer algo, lo primero que se le venga a su mente es: no sirves para nada. Escuchará tu voz, cada vez escuchará tu voz diciéndole: no sirves para nada. Será una tortura muy cruel. Por eso es que el maltrato psicológico no es comparado al maltrato físico. El maltrato físico, una vez llega el golpe y después, una vez pasa el dolor, pues muchas veces el niño se olvida de aquel dolor. El maltrato psicológico es mucho más incisivo. Este va a quedar marcado para toda la vida. Entonces, esas palabras de no sirves para nada, estás condenándolo a no servir para nada. Bien. Pero quizás esto es mucho más grave y va más allá, y al grado de decir: ojalá no hubieras nacido. No hay expresión más cruel, más dolorosa para un niño escuchar las palabras: ojalá no hubieras nacido. Quizás estas palabras son las más crueles que un niño puede recibir. Esto lo puede llegar a hacer que aquel niño tenga hasta pensamientos nocivos en contra de su propia vida. Ojo con todo esto, que aparentemente en momentos de enojo del padre puede decirlo, pero estos momentos de enojo al final del día van a llegar a destruir la confianza, a destruir la autoestima, a destruir la psique de aquel niño. Ojo con eso. Es decir, ¿sabes qué? Mejor ojalá y no hubieras nacido. Es lo peor que puedes decirle a un hijo. Pero a mí me lo dijeron cuando yo era niño. Ok, a ti te lo dijeron, pero tú no tienes por qué repetirlo. Debemos de cortar ese círculo vicioso de maltrato. Otro: me echaste a perder la vida. Cuando tú naciste me echaste a perder la vida. ¿Sabes qué? Ese niño no eligió nacer. Ese niño es fruto de tus actos. No es fruto de la casualidad, ni es fruto de que él haya pedido nacer. Ese niño no pidió nacer, él no exigió, él no eligió nacer. Ese niño es fruto de tus actos. Por lo tanto, no puedes decirle: me echaste a perder la vida. No podemos seguir comparando a nuestros hijos con otras personas, ni tampoco con nosotros. Una de las prácticas más nocivas es decirle a un hijo: ¿sabes qué? Tú no eres ni la sombra de lo que yo era, o tú no eres la sombra de lo que es fulanito de tal, o tú no te comparas con tu hermano, con tu hermana. Tú no te puedes comparar, tú no eres ni la mitad. Es un menosprecio muy fuerte que al final estás dañando la autoestima de aquel niño. Cada niño es diferente, cada ser humano es diferente, todos los seres humanos somos distintos. No existe ningún ser humano que sea igual que otro, simplemente todos somos diferentes. Aprendemos de forma diferente, percibimos las cosas de forma diferente, observamos la realidad de forma diferente. Eso es simple, no podemos estar comparándonos con alguien. Y utilizar este tipo de estrategias como para querer condicionarlo y de que aquella persona haga algo distinto, no es la forma adecuada. Quizás otro error, otro maltrato psicológico es decirle: nunca haces las cosas bien. O sea, esto es como el complemento de no sirves para nada, es decir, nunca haces las cosas bien. Si tú escuchas esas palabras, si estás en tu trabajo y tu patrón te dice que tú nunca haces las cosas bien, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Exacto. Ok, entonces no lo hago. No voy a hacer nada porque nunca hago las cosas bien.
Es decir, en lugar de que esto sea positivo, esto va a ser negativo, esto va a ser contraproducente y no llevará a absolutamente nada bueno. No llevará a darte la solución que tú esperas. Esto es como querer obtener un resultado inverso. Es decir, sabes que tú no haces las cosas bien porque quieres que el niño haga las cosas bien. Pero esto traerá resultados contraproducentes porque aquel niño va a decir, ok, si no hago las cosas bien, entonces mejor no las hago. En lugar de conseguir y de obtener buenos resultados, vas a obtener malos resultados, que en realidad es lo que estás haciendo. Eso es lo que estás sembrando. Otro de los aspectos es, yo te traje al mundo. Yo te traje al mundo y tú tienes que obedecerme. No se trata de yo te traje al mundo, tú tienes que obedecerme, o tú eres un ingrato, eres un esto, eres un otro. Realmente todo esto lo que hace es dañar. Todo este tipo de maltrato, todas estas palabras son incisivas, van a llegar a su psique y van a afectarlo de forma permanente. Él decía, eres un ingrato. Ese niño va a crecer pensando que es un ingrato. Efectivamente. Yo te traje al mundo, tienes que obedecerme. No es yo te traje al mundo, tienes que obedecerme. Es decir, debes enseñarle la disciplina, debes enseñarle por qué debe de obedecer. Debe de darles las razones por qué debe de obedecer. Y es que, mira, el ser humano realmente es así. Si al ser humano, al adulto, a ti como adulto te cuesta sujetarte, obedecer, te cuesta obedecer en tu trabajo y siempre pides una razón por la cual debes obedecer. Y siempre estás pensando que debe de haber una condición para obedecer. Ahora imagínate al niño. Bien. Y luego es cuando el maltrato psicológico no surte efecto, muchas veces el padre incurre en el maltrato físico. Si después de decirle esto, decirle otro, después de maltratarlo psicológicamente, ve que no hay ningún cambio, entonces lo que hace es golpear. Y luego le dice, a ver si con estos golpes tú cambias. A ver si con estos golpes tú eres diferente. Déjame decirte, ese niño con esos golpes no va a ser diferente. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque estamos utilizando una forma de trato distinto y no correcta. Ahora, quizá, el problema es que fuimos tratados nosotros de esa forma. Y queremos nosotros que sean nuestros hijos los que nos entiendan. Y créeme, no son tus hijos los que deben de entender. No son nuestros hijos los que deben de entender, somos nosotros los que debemos de entender. Y buscar una alternativa coherente, una alternativa basado en la lógica, en la comprensión, para poder realizar esta tarea tan difícil. ¿Que es difícil ser padre? Sí. ¿Que no hay un manual para ser padre? Sí. Pero muchas veces nosotros cuestionamos a nuestros padres y decimos, es que mi padre era muy duro, es que mi padre esto, es que mi padre esto otro, y cuestionamos a nuestros padres. Pues qué bueno sería que si cuestionamos a nuestros padres y decimos nosotros, yo no cometeré los mismos errores, pues bueno, no los cometamos, no cometamos esos mismos errores. Pero a la larga, lo más importante es comprender esto. El maltrato psicológico no va a efectuar cambios positivos, sino cambios negativos. Lo que va a crear son barreras y esquemas mentales en niños que en un futuro no podrán desempeñarse de una manera correcta en el ambiente social, porque desde ya de una manera psicológica le estás quebrando las piernas y de esa forma no podrá interactuar de manera correcta. Le estás limitando. Con cada maltrato psicológico lo que haces es limitarlo. ¿Ven?
¿Qué es lo que se necesita? Pues pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder aconsejar a nuestros hijos y encaminarlos de una manera correcta. Espero que estas palabras, que esta reflexión te puedan servir, y si crees que puede ser útil, dale like, comparte, comenta, etiqueta, y de esta manera este tipo de orientación puede llegar a otros padres de familia, a otros niños, y de esta forma podemos ayudar a otras personas. Será hasta la próxima. Saludos y que Dios te bendiga.